Eso ya es lo que ya veíamos, ¿sí? Y estos siervos de Dios, bueno, vimos el ejemplo, cómo fue creciendo la relación del Señor Jesús, el apóstol Juan, el profeta Daniel, el profeta Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías y todos los profetas que hablan acerca de los últimos tiempos. Les quiero decir que tuvieron una relación particular con Dios. Y mira, qué bueno que tú y yo, y retomando la introducción que hizo nuestro hermano Eugenio, y también lo que decía nuestro hermano Juan, ¿sí? Que el que persevere hasta el fin, ¿no? Ese será salvo. Y mira, esta idea de perseverar es de continuar, de que tú y yo sigamos adelante, en medio de las dificultades, en medio de las problemáticas, en medio de que a veces se nos presentan muchas cosas, hermanos. Mira, hay veces que yo puedo entender a la iglesia y te puedo entender a ti, de que a veces tú tienes ese ánimo de buscar a Dios, pero las cosas no se dan, ¿sí? No se dan, ¿por qué? Porque pues, la economía, ¿no? Yo he platicado con algunos hermanos que a veces por no tener para trasladarse, a veces dejan de venir a la iglesia, ¿sí? Entonces, todas vivimos situaciones diferentes, complicadas, pero quiero decirte que todos estamos tratando de perseverar, todos estamos tratando de perseverar. No es fácil el que tú te comprometas con Dios y digas, yo sabes que yo te quiero seguir, Señor. Pero la palabra de Dios nos ha mostrado que Dios pone todo para que tú y yo podamos seguir adelante, y lo vamos a estudiar hoy en el libro de Apocalipsis, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Quiero que me acompañes en una oración y le digamos así al Señor. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, porque hasta este momento has perseverado a la iglesia de Betel, Señor. Es una comunidad, Señor, que está en contracorriente por su problemática, por todo lo que implica, Señor, en las familias, la enfermedad, el desempleo, los problemas familiares, Señor, se han acrecentado. Te queremos suplicar, Señor, que tú nos guíes en tu palabra y que podamos nosotros perseverar, que podamos a través de este mensaje que hoy veremos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente y que nosotros podamos seguirte, Señor, que podamos nosotros alinearnos a tu voluntad y saber qué propósito tienes para la vida de cada creyente, para ti, hermano, que hoy nos visitas, para aquellos que tienen problema familiar, que tienen problema de salud, económico, Señor. Tú muéstranos a través de tu palabra qué quieres para cada uno de nosotros, y que esta palabra sea de bendición y que llegue a nuestros corazones y la pongamos en práctica, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, y mira, vamos al capítulo 1, todavía no salimos del capítulo 1, en los estudios, en casa, ya rebasamos el capítulo 1, vamos a estar empezando ya lo que sería el capítulo 4 en los hogares esta semana, y en unos estudios pues nos tendremos que esperarnos un poquito de tiempo, porque estamos poniendo bases, hermanos. Y mira, yo me doy cuenta que a veces vivimos muchos de mitos, y te voy a decir por qué vivimos mucho de mitos. Ahora que yo recuerdo y que veo que estos días el calor está muy intenso, ¿sí? Yo hace muchos años, cuando llegué a la fe, me acuerdo que se predicaba algunas veces Apocalipsis, se decían, escuchaba de voces de mis hermanos pastores, que dice que en el futuro el sol iba a calentar 7 veces más, ¿sí? Y entonces cuando yo escuchaba eso, decía, ay, ¿y eso viene en la Biblia? Entonces cuando yo vengo a la palabra de Dios, yo me doy cuenta que eso era un mito, hermanos. Ese era un mito nada más, porque cuando ya terminé de estudiar el libro de Revelación, hay sellos, hay plagas, hay las copas de la ira de Dios, pero ¿qué crees? No viene una en que el sol va a calentar 7 veces, hermanos. ¿Te puedes imaginar que calentara 7 veces? Pues yo creo que salimos y nos derretimos, ¿no? Hay una película que salió hace poquito, en donde habla que a futuro que la capa de ozono se va a desaparecer. ¿Qué pasaría si se desapareciera la capa de ozono? Entonces, hay escenas en donde toda la gente se guarda en la sombra, porque cuando pones tu mano, ¿qué crees? Se empieza a quemar tu mano en esa película. Entonces, yo pienso que así podría ser lo que están diciendo, y calentará el 7 veces, si no lo aguantamos, hermanos. ¿Hoy lo puedes aguantar? Si yo quisiera hoy predicar sin el traje, hermanos, pero pues, tengo que hacer el sacrificio, estar ahí delante del pueblo de Dios, entonces pues voy a llevarme el saco. Y bueno, es un momento. Pero fíjate, ¿podríamos nosotros aguantar 7 veces lo que hoy estamos padeciendo en esta época?
yo siento que no lo podríamos aguantar. Y mira, y así está lleno de mitos la palabra de Dios. Y yo quiero que tú veamos un mito acerca de que si perseveramos al fin, quién va a ser salvo, el arrebatamiento, qué es lo que va a pasar en el futuro. Mira, estamos leyendo y la palabra de Dios, a diferencia de otras creencias de la India, del Oriente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios son los únicos dioses que se revelan, hermanos, que se revelan a su pueblo, porque les quieren mostrar cuál es su deseo hacia su pueblo, a su creación. Esa diferencia de otros dioses, porque yo me doy cuenta de los dioses griegos, hermanos, que tuvieron su auge un tiempo y ¿qué crees? En un momento aparecieron, pero ¿qué crees? Hoy ya son olvidados, ya es mitología, ya es mitología. Y quiero decirte que en el tiempo del Señor Jesucristo, estos dioses griegos tenían más fuerza que el Dios de Israel, que Jehová, hermanos. Tenían más fuerza, eran más populares. Zeus, Afrodita y todos esos que tú escuchabas tenían, pero ¿qué crees? Ya desaparecieron. ¿Y sabes por qué ya desaparecieron? Porque era ficción, era mitología. Y lo que tú y yo venimos a la palabra de Dios cada día que te congregas y cada día que venimos a un estudio bíblico, ¿sabes qué? Es un Dios real y vivo y que te habla. Y que ve tus condiciones y que ve tu problema. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y aunque a veces en la dificultad y en la enfermedad, hermanos, se oscurece esto y no podemos, la problemática hace que se ponga un velo y no podamos nosotros ver la voluntad de Dios. Y eso todos estamos pasando, hermanos. Todos estamos pasando por dificultades y problemáticas de cualquier índole. Si es familiar, hermanos, si no es familiar, a veces es de enfermedad. Y si no es de enfermedad, hermanos, es de problema económico. Es problemas con los hijos, con los padres, con los hermanos. Todos estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo una situación, porque el apóstol Pablo ya lo decía en Timoteo. Al final de los tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, arrogantes, ingratos a los padres, hermanos, desobedientes a los padres. Y cuando tú volteas, yo veo una sociedad que así nos estamos encontrando. Es una iglesia, también las iglesias nos vemos y efectivamente, para aquellos que hemos militado en otras iglesias, nos damos cuenta que la problemática de la iglesia también está difícil, hermanos, ¿sí? Hay una lucha de poderes, de ideologías, de pensamientos, ¿sí? Y entonces cuando yo veo esto, vivimos nosotros en los últimos tiempos. Estamos viviendo últimos tiempos difíciles, complicados, pero como dijo nuestro hermano Juan, aludiendo a Mateo, y el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Y yo te voy a invitar a que tú perseveres, fíjate. Y esto, porque fíjate, Dios se va a revelar hacia ti. Dios quiere revelarse hacia tu vida, hacia tu pensamiento, con tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Dios quiere revelarse. Porque mira, si tú no entiendes, y esta es una relación que Dios quiere que tú y yo crezcamos junto con Él. Hay relaciones, y les voy a decir porque tú lo conoces, tuviste varias relaciones antes de tener tu matrimonio. Espero que hayas tenido más relaciones, y si no, tienes qué bendición de que conociste a tu pareja y con esa te casaste, ¿y qué crees? Y vives feliz, y ya no fue necesario, hermano, ¿no? Pero te quiero decir que muchos tuvimos varias relaciones y las relaciones dependían de cómo iba esa relación creciendo y entonces duraba la relación. Pero si la relación, hermanos, no funcionaba, ¿qué crees? Pues se terminaba. Y aún en los matrimonios, yo te quiero decir que en los matrimonios, aún cuando ya son casados y la relación no funciona, ¿sabes qué hacen? Termina cada quien tomando cada quien su rumbo, su destino. Porque, ¿qué crees? La relación no funcionó. Y así es exactamente tú como creyente, como hijo de Dios, tu relación con el Señor Jesucristo tiene que crecer. Tu relación con el Señor Jesucristo tiene que crecer. ¿Y cómo se crece esta relación, hermanos? Imagínate, hoy hiciste los noviazgos por medio del chat. Yo conozco los noviazgos que se escriben de país a país y están muy enamorados y se quieren conocer. Entonces, esa relación tiene que crecer cuando estas personas físicamente se conocen, hermanos. Si esta relación no fluctúa, hermano, esta relación termina. Y así es exactamente como lo decía nuestro hermano Eugenio. ¿Por qué hay pastores que quieren ya renunciar a la iglesia? ¿Por qué hay feligreses que quieren ya no seguir adelante en las iglesias? Porque su relación con el Señor Jesucristo y con Dios no ha crecido. Su relación, ¿sabes qué? Ahí se la llevan más o menos.
Sí, tú tienes que saber que tu relación con el Señor Jesucristo, tu problemática sigue ahí, porque tu relación con Jesús no ha crecido. Y el Señor se manifiesta a sus siervos porque quiere que su relación crezca. Y mira, yo voy a recordar, antes de que leamos el pasaje de Apocalipsis, voy a recordar cuando Moisés empezó su relación con Dios. ¿Te acuerdas cómo empezó su relación? ¿Sí? Él andaba huyendo porque había matado a un egipcio, ¿sí? Estaba lejos de donde había crecido. ¿Y qué crees? Dios se le apareció en medio de ¿qué? Una zarza que ardía, y lo milagroso era que no se consumía. Y ahí Dios llamó a Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero tener una relación contigo. Quiero tener una relación íntima contigo. Y mira, y hoy a través de la palabra, también Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y Él se va a dar a conocer. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hermanos. Vamos a leer, ya vimos lo que significa el día del Señor. Yo estaba en el día del Señor. No significa que es un sábado o es un domingo, ¿no? Porque a muchos les gustaría, no, pues es que el día del Señor, muchos creen que es el domingo y muchos también creen que es el sábado. Cada quien tiene su visión acerca del día del Señor. Pero cuando se refiere aquí en el día del Señor, estaba en un momento específico en donde Dios le va a dar la revelación a Juan y le va a mostrar todo lo que va a suceder en este mundo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo qué? Como de trompeta. Y vamos a descubrir esa voz de trompeta de quién era. Versículo 12, nos saltamos hasta el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué está viendo aquí Juan, hermanos? Escuchó una voz que es una voz muy diferente a la de cualquier ser humano. Porque esta voz que él escuchaba era como una voz de ¿qué? Como estruendo, ¿sí? De trompeta, hermanos. Una trompeta. Y cuando es una trompeta, hermanos, ¿sí estuviste tú en la secundaria o en la primaria, hermanos? ¿Sí participaste tú en la escolta? ¿Sí? Y cuando tocaban la trompeta, hermanos, hasta se asustaban. Era para despertar. Tenemos nosotros trompetas aquí para cuando de 10 en 10, hermanos, se vayan tocando para que despierten los hermanos. ¿No les parece? Y entonces él escucha una voz como de trompeta, y cuando se voltea ve como un hijo de hombre. Y esta expresión viene desde Daniel, hermanos. Allá en el capítulo 7 de Daniel aparece esta expresión como un hijo de hombre, ¿sí? Y este hijo de hombre vemos que está en medio, y hay 7 candeleros alrededor de él. 7. ¿Te acuerdas que ya hemos visto que se repite mucho el número 7? 7 candeleros, y en su mano tenía 7 estrellas. Y fíjate la figura del que tenía esta figura, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué es lo que está viendo, hermano? ¿Sabes qué? Yo creo que en la mitología griega estarán viendo como a un Zeus. Estamos viendo a Jesucristo glorificado en su esencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que va a decir en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí diciendo: no temas. ¿Qué dice? Yo soy el primero. ¿Y qué dice? Y el último. Mira, Jesucristo ha estado en una eternidad con nuestro Dios, con Jehová, hermanos. Ha estado en una eternidad con el Padre, ¿sí? En una eternidad. Y Él lo va a decir, versículo 8, aquí mismo, regrésate unos versículos. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué dice? El Todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo. Mira, para que nuestra relación crezca con el Señor Jesucristo, está vestida, ¿sí? Y yo he visto en los chats, cuando tratan de dar una buena impresión, hermanos, las parejas ponen su mejor perfil, ponen su mejor foto. No ponen una foto cuando se acaban de levantar o cuando están sudorosos, trabajosos, no.
Tratan de dar la mejor imagen. Y mira, y esta es la imagen de nuestro Señor Jesucristo real y verdadera, ¿sí? Es Jesucristo glorificado. Y muchos de sus apóstoles lo vieron en el monte de la transfiguración. ¿Sí te acuerdas? Esta es la misma imagen que vio Pedro, Jacobo y Juan. Esta es la misma imagen que ellos vieron. Y mira, ¿y qué trae a mi mente esto? Que simplemente el Señor quiere revelarse hacia su pueblo. Porque Él quiere que tú y yo tengamos una relación particular con Él, hermanos. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a permanecer cuando vengan las dificultades y los problemas? Por eso hay mucha tensión, porque no conocen a su Señor. Porque cuando tú no conoces a tu pareja, es lo que yo les decía al principio, las parejas se separan cuando la relación se fractura. Cuando ya no sienten que no hay una conexión, sabes que ya no hay una conexión y se separan. Y lo que quiere Dios es que tu relación con el Señor Jesucristo vaya creciendo. Por eso Él se presenta como el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Es el mismo Jesucristo que tú y yo alabamos, el mismo Jesucristo al que le cantamos, hermanos. Al Dios que alabamos, es el mismo que estuvo en la zarza. Cuando dijo, yo soy tu Dios. Quita tus sandalias porque el suelo que tú pisas, ¿sabes qué? Santo es. Santo es, hermanos. Y entonces la relación del Señor con Jehová empezó a crecer, hermanos. Y empezó a crecer inmediatamente, que llegó a convertirse en un gran líder, hermanos. Dice la palabra de Dios que después de este profeta no se levantó otro profeta igual como Moisés, que hablaba con Jehová, ¿qué dice? Cara a cara, hermanos. ¿Te puedes imaginar la relación de Moisés con Dios? Y mira, Dios quiere tener una relación particular contigo y conmigo. Por eso cuando yo veo que lo que escuchaba que es una realidad hoy en nuestros días, no solo de pastores, sino de congregantes que ya no quieren congregarse porque han sido desilusionados por la congregación, por el pastor, por el lugar donde se congregan, hasta por el lugar, hermanos. Nosotros platicábamos hace un tiempo con nuestro hermano Isidro, recordando aquellos tiempos cuando estábamos nosotros en Rojo Gómez, ¿no? Hace muchos años, hace 22 años estábamos en Rojo Gómez, allá enfrente de la Plaza Oriente. Ahorita ya no está la Comercial Mexicana, era una Comercial Mexicana, y en donde estábamos, hermanos, era un lugar bien confortable, había aire acondicionado, en serio, así se los digo. Desde que entrábamos, las escaleras alfombradas, y todo estaba alfombrado, hermanos. Las sillas, hermanos, eran parecidas a las que tenemos, pero también cuando te reclinabas, ¿qué crees, hermanos? Estaban acoginadas, y nos daban agua, y nos daban café. ¿Cómo crees que nos sentíamos ahí? Consentidos del Señor, hermanos. Y la iglesia creció, hermanos, creció. Pero llegó un momento en que la iglesia tuvo que cambiar, la nube se movió, y dijo el Señor Jesús, ¿sabes qué? Pues vámonos. Ahora nos vamos a Rojo Gómez, pero ahora atrás vendían hamburguesas, creo que todavía lo venden, ¿no? Un Burger King. ¿Y qué crees? Cuando llegaron muchos en una nave tan grande, no era el lujo que teníamos anteriormente, ¿y qué crees? Muchos cuando llegaron se desilusionaron, dijeron, ¿sabes qué? Ya no es la misma iglesia. Aunque éramos las mismas personas, estaba el mismo pastor, ¿qué crees? Muchos decidieron ya no seguir porque ya no había la comodidad que tenían. Fíjate, entonces yo me pongo a pensar que allá, yo ahora recuerdo, era la Quinta del Cine cuando llegamos allá, y muchos ya no quisieron llegar allá. Que claro, conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que fue el lugar que Dios había designado, porque ahí que hizo crecer Dios la iglesia también. Empezó a crecer muy grande la iglesia, fuimos una iglesia grande, hermanos. La iglesia ha vivido sus momentos grandes, yo he vivido momentos grandes en la iglesia de Dios, hermanos, en la iglesia de Reencuentro, en Vida Abundante. Yo he visto cómo Dios ha permanecido y hace crecer las iglesias. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que nosotros empezamos a caminar con Dios y ¿sabes qué? La relación se fractura. Yo creo que la relación con nuestro Dios, aún de parte de los que estamos de líderes en la iglesia, se puede fracturar por un descuido, hermanos. Porque se nos olvida la oración, se nos olvida leer la palabra de Dios, se nos olvida la convivencia con la iglesia, hermanos. Se nos olvida, ¿sabes qué? Ayudarnos unos a otros. Hay tanta problemática en nuestro mundo hoy en día, que nosotros nada más no miramos hacia afuera. ¿Qué podemos hacer para el mundo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos transmitir a Jesucristo crucificado, nuestro Salvador? ¿Cómo lo podemos hacer? Se nos ha olvidado, hermano. Ya no. Es tanto que nosotros estamos viendo mañana si hay trabajo, si tengo para mañana para comer, si hay los gastos,
¿sí? Eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Y eso es lo que nos inquieta. Y el apóstol Pablo pues, dice el Señor Jesús, no se inquieten, ni se angustien, ni se preocupen. Ustedes deben de confiar en mí, dice el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos. Y entonces yo cuando veo esta relación, hermanos, mira, la relación que tú y yo tenemos con el Señor Jesucristo tiene que crecer. Yo sé que tienes buena relación con el Señor Dios, pero tienes que ser una persona de más oración, de más compromiso con la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo. No conmigo, hermano, ni con el hermano Isidro, ni con Pati, ni con Juan, ni con Eugenio. No, tienes que tener un compromiso contigo y con Dios para que puedas crecer, hermano. No puede ser que pasemos en iglesias y que cuando escuchemos hebreos, ¿no? Porque teniendo ya tanto tiempo, hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Ya tenemos años. Porque teniendo tanto tiempo, ¿qué deberíamos estar siendo, hermanos? Predicadores, maestros, tendríamos que estar anunciando. Pero todavía es necesario que, ¿qué? Pues la leche espiritual, nos sentimos como bebés. Hace 8 días estábamos festejando a los niños y dice que escuchaba la predicación, el que no fuera como un niño, no entrará al reino de Dios. Pero un niño, ¿en qué sentido, hermanos? En la malicia. Porque si es un niño en el berrinche, hermanos, ¿sí has visto a los niños berrinchudos? Aquí no tenemos, hermanos, ¿eh? Estamos hablando de otros niños que son berrinchudos. Los niños berrinchudos, ¿sí sabes cómo son? ¿Sí los has visto en el supermercado, hermano? ¿Sí? Que se tiran y se dan vueltas ahí, parece que están haciendo break dance y están bailando. No, están haciendo su berrinche. Y exactamente así es el cristianismo, hermano. En el cristianismo hay niños berrinchudos, que no les gusta cómo se hacen las cosas, no nos gusta el lugar, no nos gusta cómo se organiza, y así es, hermano, pero tenemos que saber que Dios nos ha formado de diferentes zonas, de diferentes culturas, diferentes pensamientos. Esa es la obra del Señor Jesús, y Él quiere que tú y yo crezcamos, ¿sí? Él quiere que la relación no solo crezca en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, sino también tu relación venga a crecer aquí en la iglesia. Que tu relación crezca en la iglesia, hermanos. A mí me gustaría que tú, es una canción que siempre me gustó mucho, que es del mundo, hermanos, y a veces hay canciones del mundo que nos hacen reflexionar, ¿sí? Dice, yo quisiera tener 1 millón de amigos. ¿Sí, ya te acuerdas de esa canción, hermanos? Sí, no es de Vicente Fernández, no. Sí. Entonces ya mi hermana me ubicó. Entonces, yo quiero tener 1 millón de amigos. Imagínate tener 1 millón de amigos en donde todo el mundo te pueda hablar, hermanos. Yo no quisiera tener 1 millón de amigos. Yo quisiera al menos ser amigos de toda la iglesia, hermanos. Que seamos verdaderos hermanos, que nos llevemos, que tengamos convivencia. Eso es lo que yo quisiera. Porque aún, efectivamente, lo que dijo Eugenio, yo lo he vivido en otras iglesias, hermanos. Cuando las iglesias ya crecen y empiezan a avanzar, entonces ya crece el liderazgo. Ahorita somos una iglesia naciente, hermanos, ¿sí? Y si te volteas, ¿cómo nos llevamos, hermanos? Bueno, yo al menos me llevo bien con todos, les hablo a todos, ¿eh? Y si me hablas y si no puedo contestar, le regreso la llamada, pero sí le trato de hablarles a todos, hermanos. Pero ahí en iglesias, hermanos, te quiero decir que yo viví una época en donde la iglesia, cuando yo no pensaba igual que el diácono, ¿no? Igual que el obrero, me dejaban de hablar, hermanos. No, ¿sabes qué? Si no le digas porque anda diciendo otras cosas de la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que venir aquí a la palabra de Dios para saber que nuestra relación debe de crecer. Mira, ¿qué está viendo Juan, hermanos? En medio de su cautiverio, porque Juan está en cautiverio, igual que le pasó a Daniel, en medio del cautiverio, Dios se revela. Y en medio de la dificultad, ¿sabes qué? Dios se puede revelar a ti. En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de tus problemas emocionales que tienes, hermano, Dios se puede revelar a tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Porque mira, ¿por qué estoy hablando de esta relación que no puede terminar? Cuando empezamos a estudiar los estudios, hay algo que hay un mito que tuvimos que estudiarlo ahí en el grupo porque hay un mito, ¿sí? Si quieres, deja un separador ahí por si regresamos y vamos a Mateo capítulo 24. Y entonces, por eso estudiamos nosotros en las casas, hermanos, para que ahí podamos haber preguntas, y hay muchas preguntas muy interesantes. Yo le decía a mi hermano Arturo y le digo a mi hermano Manuel que a mí me ayuda porque ellos hacen preguntas pues complicadas, difíciles, y a mí me hacen estudiar, hermanos. Y ese estudiar y que yo venga a la palabra de Dios, ¿qué crees que hace? Pues que yo pueda crecer, hermanos.
Y en los grupos también, tú y yo podemos crecer cuando hay preguntas difíciles. Me surgió una pregunta en Mateo capítulo 24. ¿Qué dice? Porque se le levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Sí, hermanos? Sí, y vamos a ver que en los últimos días se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ¿qué dice? Aún los escogidos. Mira, cuando hacemos una lectura rápida, podemos decir que los escogidos van a ser engañados, hermanos. Sí, es una posibilidad y tenemos que leer bien. Porque dice, miren, no, dicen los hermanos, dice, ¿sabes qué? Y en los últimos tiempos hasta la iglesia va a ser engañada. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿de qué sirvió tanto invertir, hermano? Porque tú estás invirtiendo tiempo. Estás invirtiendo tiempo en este momento, estás invirtiendo dinero, te costó, no fue gratis venir aquí, al menos tuviste que echarle gasolina, ¿sí? Tuviste que pagar un transporte para llegar aquí, y no fue gratis. ¿O fue gratis venir, hermano? Estás invirtiendo tiempo. ¿De qué sirvió invertir tanto tiempo, tantos años en el cristianismo? Para que en un momento alguien venga y te engañe. ¿Será posible, hermanos? Dicen los hermanos, puede ser, pero mira, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo, aunque tú y yo dudamos de serle fiel al Señor Jesucristo, sabes que Él no duda de ti, porque Él ya te escogió. Y te voy a poner un ejemplo, mira, si quieres, vamos a Juan. Ya hasta se me olvidó de los nervios, hermanos, el pasaje. Vamos a leer Juan cuando está en Getsemaní. Vamos a Juan. Perdón, es que estaba yo en Lucas cuando no lo encontraba, hermanos. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17. Y mira, acuérdate que ya vimos Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es a Jesucristo que tú y yo tenemos, ¿sí? Juan 17, desde el versículo 6, para que podamos entender. Él está haciendo un ruego y vas a ver a quién está haciendo. Dice, está haciendo una oración del Señor Jesucristo y dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. ¿De quién eran, hermanos? ¿De quién eran? Eran de Dios. ¿Y a quién se los otorgó? A Jesucristo. ¿Sí? Porque tuyos eran y a ti te plació, ¿qué dice? Dármelos. ¿Sí? Y dice Jesucristo que nadie los puede arrebatar de sus manos. Aquellos que ha escogido, nada los puede arrebatar de su mano. Versículo 8. Porque la palabra que me distes les he dado, y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído, que dice, que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos y no ruego por el mundo, sino por los que me distes. ¿Por qué dice? Porque tuyos son. Fíjate, somos de Dios y somos del Señor Jesucristo. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿Sí? Y fíjate la relación que hay entre el Padre y el Hijo, hermanos. No es una relación de matrimonios, porque este término de lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿sí? En los matrimonios hoy, ¿cómo decimos, hermanos? Pues lo mío es tuyo, ¿no? Y lo tuyo también es mío, y así es. Pero la relación entre el Señor y Dios, ¿sabes qué? Es una relación que va en armonía. Y cuando no hay armonía en el matrimonio, pues ¿qué? Cada quien quiere sus cosas y en los matrimonios tienen dificultades porque cada quien piensa que es una parte que no quiere que se le toque y no. Tenemos que saber que eran dos personas y se convirtieron en ¿qué? En una sola. Y así es la relación que quiere el Señor Jesucristo, que tú y yo seamos uno con el Padre y con el Hijo. Versículo 11. Dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, y a todos los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como, ¿qué dice? Como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen, hermanos. Y mira,
¿Qué es lo que estamos leyendo? Es una oración de Jesús, hermanos, antes de su entrega. ¿Y sabes qué? Dice que solo uno se perdió. Pero ¿sabes que esa noche Pedro lo iba a negar? Y que los otros iban a salir huyendo, asustados, y se fueron a esconder. Se fueron a esconder. Y fíjate, ¿y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Pues todos los que me diste los he conservado y ninguno se perdió. Porque a la vista, hermanos, podría ser que cuando tú ves a huir así, haz de cuenta, de repente dijeran, ¿saben qué, hermanos? Bueno, pues ya la iglesia se va a cerrar y los que si quieren salir, pues ya váyanse. Y entonces todos salieron huyendo, hermanos. Así. El Señor Jesucristo iba a ser muerto en unas horas y Él iba a ser crucificado. Y tal pareciera que para el mundo estaban desertando todos los discípulos. Y efectivamente así estaban desertando todos los discípulos. Pedro lo iba a negar, y los 11 hermanos, los otros 10, ¿qué iban a hacer? Uno se iba a ahorcar, ¿no? Y los otros 10, ¿qué iban a hacer, hermanos? ¿Se quedaron ahí con Jesús? Tal vez lo siguieron de lejos algunos discípulos como Pedro y Juan. De lejos lo siguieron, empezaron a ver a dónde se lo iban a llevar, pero no tuvieron el valor. Saben que yo estoy con Jesús. No tuvieron el valor. Y físicamente y en el mundo, para mí, esas personas habían huido, no habían desertado de la fe. Pero Jesucristo sabía el corazón de los discípulos. Jesucristo sabe tu corazón, hermano. A ver, la pregunta es, ¿conoce tu corazón? Mira, sabe que vas a tener momentos de desilusión, de tristeza, de angustia, de dolor. ¿Pero sabe qué? Pero sabe que tú vas a permanecer fiel. Porque esto que estamos leyendo, hermanos, Él lo estaba anunciando. Y le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Tú me vas a negar y te vas a ir. Vas a ser zarandeado como qué. ¿Y sabes cómo zarandean al trigo? ¿Sí has visto cómo zarandean al trigo? ¿Le hacen así, hermanos? No, hermano. No. No le hacen así. Qué bueno que fuera así, como te hacen a ti y a mí, ¿no? Que dices, reachona. No, así fuera. Cuando azota el trigo, ¿sabes cómo se hace? Se azota, hermanos. Así. Y eso es lo que experimentó Pedro, hermanos. Porque tú y yo somos seres humanos y hemos experimentado el dolor, la angustia, el dolor, la decepción de la familia, la decepción de la iglesia, la decepción de la fe. Pero cuando yo veo estas palabras y que el Señor Jesús está anunciando que guardó a todos y que solo uno se perdió, mira, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. Y sabe que estás pasando por angustias, y estás pasando por dolor. Y sabe que todos los días te preocupas por los gastos que están corriendo cada día y la situación económica en el país sigue igual. Pero el Señor quiere que tú sigas confiando en Él, hermanos. Y es difícil, porque en la enfermedad y en dolor, en la problemática, es difícil de veras confiar en el Señor Jesús. Pero el Señor te vuelve a decir, mira, no te preocupes. Y a veces yo no quisiera estas palabras porque cuando platico con los hermanos y damos consejerías, yo antes decíamos, hermanos, ¿acaso te has quedado sin comer esta semana? Y muchos decían en la iglesia, no nos hemos quedado. ¿Te has quedado sin techo? No nos hemos quedado. ¿Y qué creen? Ahora conforme ha pasado el tiempo, cuando platicamos con las familias, hay familias que sí se han quedado sin comer, hermanos. Por eso ya no digo en el púlpito, ¿y a poco Dios porque si digo así, hermanos, ¿qué tal si Dios sí te desampara? Bueno, ha llegado momentos en que tú sientes que el Señor te desampara, pero el Señor está ahí, quiere fortalecerte. ¿Qué hizo con Moisés, hermano? Con su dolor, hermanos. ¿Lo fortaleció? Lo convirtió en un gran líder. Y esto viene a mi mente también, José. ¿Sí te acuerdas de José que tenía 11 hermanos? ¿Sí te acuerdas de José que tenía 11 hermanos? ¿Sí te acuerdas de él? ¿Cómo le fue, hermanos? ¿Creció, hermanos, en su dolor? Sí, estuvo en la universidad del dolor, de la decepción, ¿no? En la preparatoria de la angustia, de la necesidad, del hambre. Esas universidades lo formaron. Para convertirse después ¿en qué? En un gran hombre. El segundo de Faraón en Egipto, ¿te puedes imaginar? Y luego después, cuando yo veo la vida de Job, hermanos, ¿cómo le fue a Job? Y dicen los hermanos, pues así me está yendo como Job. Pero ¿qué pasó con Job al final de sus días? ¿Qué dice? Su relación con Dios creció. Antes de oídas te conocía. Fíjate lo que dice, qué bonitas palabras. Antes de oídas te conocía, pero ahora te he visto, te conozco, eres real y verdadero. Eres real y verdadero. Por eso tuvimos que entrar a esa parte en donde vemos a Jesucristo glorificado, porque Él es real y verdadero. Él es antes, ¿sí?
está presente hoy y va a regresar por segunda vez por su iglesia. Y mira, yo tengo esa confianza, porque si Dios tiene la confianza en ti, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. ¿Sí? Yo veo a discípulos desesperados, corriendo, huyendo, pero después le dijo el Señor a Pedro: pero cuando regreses, confirma a quién, hermanos. Confirma a tus hermanos, porque vas a regresar. Yo conozco tu corazón. Sí, hay angustia, hay dolor, y ¿te imaginas negar al Señor? Ahorita cantamos un canto en donde decimos que queremos hacer un pacto con el Señor. ¿Sí lo cantaste, hermano? Y decía una parte: ya no te quiero fallar. Porque le hemos fallado al Señor. A ver, sería la pregunta: ¿le hemos fallado al Señor? Muchas veces le fallamos al Señor. Y a veces pensamos que como nosotros le fallamos, y nos falla el pastor, nos fallan los hermanos, ¿no? Nos fallan los amigos, nos falla el bolsillo, y pensamos que todo, pero ¿sabes qué? Él está ahí presente, Él quiere hacerte crecer. Él quiere tú y yo que crezcamos, hermanos. Por eso estamos viendo el libro de Apocalipsis y estamos poniendo las bases, porque cuando lleguemos verdaderamente a la interpretación, solo la revelación va a ser para ¿quiénes, hermanos? Para sus siervos. Y mira, para aquellos que estamos en los cursos de Apocalipsis, cuando empezamos a abrir estos cursos, bueno, al menos mi casa se llenaba, hermanos. Ya la última vez como que fueron decepcionándose algunos y ya se empiezan a ir, y ya no llegan muchos, hermanos. Y puedo entender que sí hay problemática en los hogares, que hay dificultades, ya no llegan. Yo espero que tú no le falles al Señor y tú sigas adelante. Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta dificultad que tengo con mi familia, o con mis hijos, con mi esposa o con mi esposo? Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres? El Señor quiere hacer crecerte, quiere que madures. Que antes éramos prontos para hablar, ¿sí o no éramos prontos para hablar? Sí, decimos: no, pues yo digo lo que pienso. Pero cuando decimos lo que pensamos, hermanos, ¿sabes qué pasa? Herimos a 2 o 3. Pues yo digo lo que siento. Pues sí, pero cada vez que tú dices lo que sientes, ¿sabes qué pasa? Hieres al de al lado. Lastimas a tu familia. Exacto. O la regamos, dice nuestro hermano, claro, sí. Y el Señor no quiere que la reguemos de esa forma, ¿sí? Porque cuando Él dijo, hablando de los discípulos, Apolos plantó, otro sembró, ¿no? Y la iglesia de Betel la regó, ¿no? Porque así somos, hermanos. Servimos nada más para regarla. Y no, el Señor quiere que tú y yo vengamos a ser canales de bendición, hermanos. Primero para nuestra iglesia, hermanos. ¿Ve? Hay lugares vacíos, hermanos. Yo estoy seguro que se pueden llenar. Porque tengo en mi mente mis hermanos que han faltado. Tengo al menos 3 o 4 familias, hermanos, que si estuviéramos completos, ya tendríamos que poner más sillas y estaríamos completos. Pero tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar. Tenemos que crecer, que la obra del Señor nos haga crecer. El Señor quiere que tú crezcas. El Señor quiere que tú y yo no permanezcamos siempre enanitos, ¿no? Por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vamos a quitar muchos mitos. Que el sol va a calentar 7 veces. Y cuando yo veo estos pasajes de que el Señor Jesucristo a los que escogió, desde antes predestinó para hacerlos un pueblo único y verdadero. Los predestinó, ¿sabes qué? Para que en un futuro estemos cantando con los ángeles. Porque vamos a cantar con los ángeles, hermanos, ¿sí? Hasta el ángel te va a querer callar así para que no cantes, porque estamos ante la presencia del Señor. Pero tú vas a cantar, déjame cantarle al Creador. Sí, hermano. Por eso nosotros venimos a la palabra de Dios, porque a partir de este es el último mensaje del capítulo 1. ¿Cuántos llevamos en el capítulo 1, hermanos? ¿Cuántos llevamos? ¿4? Yo sé, como 5 o 6 llevamos, que no hemos pasado el capítulo 1, porque hemos puesto bases. Primero, para que doblegues tu corazón, porque el Señor quiere hablarte, se quiere revelar. Porque el Señor no se va a revelar con cualquiera, hermanos. Aún en el círculo de los discípulos había 3 personas que vieron en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró, y estaba delante presente, estaba Elías y Moisés. Solo 3, Jacobo, Pedro y Juan, nada más 3. Y solo 3 vieron cuando resucitó a la hija de Jairo. Solo 3, a ver, miren, 3. Y se llevó a 3 a orar al monte de los olivos, aquí cuando está el Señor hablando. ¿Qué crees que estaba haciendo Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué crees que estaban haciendo? Dormidos. Estaban dormidos. Y tú y yo a veces nos dormimos, nos descuidamos, pero el Señor tiene confianza en ti.
El Señor ha puesto tu confianza y sabe que vas a permanecer en las dificultades que tú tengas. Porque cuando nos juntamos a abrir iglesias, hermanos, se juntó un grupo de hermanos de matrimonios y nos dijeron, ¿saben qué? Ya es hora de abrir una iglesia, de crecer, de seguir creciendo. Y cuando yo veo así, hermanos, ¿sabes qué son? Veo madurez en ellos. Y alguna vez yo le dije a mi hermano Isidro y a un hermano que queremos mucho, que es mi hermano Joaquín, y un día yo les dije, mira, porque ya lo hemos experimentado, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver división de iglesias, vamos a ver pastores que caen, vamos a ver iglesias que cierran, ¿sí? Vamos a ver hermanos que predicaban y que hoy ya no están en el otro lado, que negaron la fe. Pero para nosotros cruzamos una línea. Y hoy yo te voy a invitar que cruces esa línea. Hay muchos varones, líderes de la iglesia, y hay muchos en todo el mundo, siervos del Señor Jesucristo, que un día llegó un momento que cruzaron la línea. Y esa línea se llama, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Porque hoy, cuando nosotros empezamos a discipular a la gente se puede ir atrás. ¿Sabe qué? Ya no me gustó la iglesia, no me gustó el pastor, no me gustó el café que dan en la mañana, ni el pan, porque no trae nada de azúcar, hermanos. Entonces yo me voy a otra iglesia donde den cosas mejores. Sí, hermano, sí. Porque así estamos. Te puedes tú decepcionar de la iglesia. Pero va a llegar un momento en que el Señor te va a atrapar y ya no va a haber vuelta atrás. Mira, aún recordando los discípulos que quedaban del Señor, regresaron nuevamente, el Señor resucita y se presenta ante sus discípulos. ¿Y qué crees? Faltaba uno. ¿Sí te acuerdas quién faltaba? Tomás. ¿Y cómo lo catalogamos como a Tomás? ¿Cómo lo conoces a Tomás? A ver, una palabra. Incrédulo. ¿Sí? Y si nos tuvieran que catalogar a nosotros, ¿cómo nos dirían? El flojeroso, el que no llega, el que pues, le da igual, ¿sí? Carlitos el olvidado, ¿no? Román el que no quiere trabajar. Así nos conocerían, hermanos, ¿sí o no? Nos conocerían así por nombres. Pero yo te quiero decir que Tomás, qué bueno que fuéramos como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Hasta no ver, no creer, ¿sí o no? Pues yo quisiera ser como Tomás. Así, hermano, pues yo hasta no ver, no creer, pero una vez que ya viste, ¿qué hizo? ¿Te imaginas la predicación de Tomás? Esto no viene ahí en la Biblia, pero yo quiero imaginarme la predicación de Tomás. ¿Sabes qué? Mira, y yo no creía. Y yo le dije a mis compañeros, yo no voy a creer hasta que lo vea. Pero cuando lo vi, hoy testifico que yo agarré mi mano y metí en su costado y pude ver su herida. Y metí mi dedo en donde estaban los clavos. Yo vi al Salvador del mundo. Yo lo vi resucitado. Yo lo vi y hoy lo predico. Porque hoy lo creo. Si antes fui incrédulo, ahora ya no lo soy. Si antes era ciego, hermanos, ahora veo. Ahora veo. Por eso hoy tenemos la palabra de Dios y hoy vemos a Jesucristo glorificado, hermanos. Jesucristo ya no está en una tumba. ¿Te acuerdas? Semana Santa siempre decíamos, Jesucristo vive. Y no solo vive en el cielo, sentado a la diestra del Padre, que se ha de levantar, en un poquito de tiempo se va a levantar para destapar los sellos, porque Él está a la diestra del Padre, así está la figura en Salmos. El apóstol Pablo ha dicho, y Jesucristo está a la diestra del Padre, ¿sí? Esperando hasta que se ponga por estrado a sus enemigos en sus pies. Y cuando tú y yo empecemos a destapar los 7 sellos, Él se levanta, hermanos, de la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Empieza a destapar los sellos. Y empieza a sonar las trompetas. Y empiezan las 7 copas de la ira de Dios. Y con todo y eso que le estamos anunciando, el Señor ha apostado por ti. El Señor sabe que tienes dificultades, que tienes ansiedad, que has pasado por depresión, hermanos. Porque hoy la iglesia pasa por depresión. Si vamos y queremos visitar a las familias y, oye, hermano, ¿la puedo visitar? Mire, es que ahorita no me encuentro indispuesta. Ya después platicando me dice la hermana, es que estaba deprimida, hermano. Le he perdido sentido a la vida. Y hoy tú y yo podemos tenerle sentido a la vida, hermanos. Porque en medio de la dificultad se le apareció a Juan. En medio del dolor se le apareció a unas mujeres que iban al sepulcro, ¿te acuerdas? ¿Tuvieron su encuentro con el Señor? Tuvieron su encuentro con el Señor.
Mientras los discípulos estaban asustados, todavía resguardados, ¿qué hicieron las mujeres? Muy de mañana dice que fueron a un sepulcro. Y cuando llegaron, ¿qué crees? Estaba vacío. Y cuando las mujeres fueron a avisarle a los discípulos, solo una mujer se quedó ahí, llorando, cerca de la tumba, y decía, y vio una figura que se le acercaba, dice, si tú te has llevado a mi Señor, dime en dónde te lo has llevado para que yo vaya y lo vaya yo a adorar. Y en ese momento se le revela el Señor Jesucristo a esa mujer, María Magdalena. ¿Sí te acuerdas? Y ahora así es los momentos que tú no sabemos cuándo, pero en el momento más difícil Dios se va a revelar. Y vas a cruzar una línea en donde muchos ya hemos cruzado, en donde ya no va a haber vuelta atrás, hermanos. Y es una línea de satisfacción en el trabajar por la obra del Señor, porque el tiempo ya lo hemos visto. Ya estudiemos los tiempos en los hogares. Porque el tiempo está, ¿qué? El tiempo está cerca, hermanos. Y el Señor quiere que tú y yo honremos al Señor con nuestras vidas. Porque también un eslogan que estamos llevando en el libro de Apocalipsis, que lo que tú y yo sepamos del futuro, ¿qué tiene que afectar? Mi presente, tiene que afectar mi presente. Lo que yo sepa que va a afectar, yo no quiero eso para mis hijas, para mis hijos, para mis vecinos, para mi jefe de trabajo. Cuando dice, bueno, para él sí lo quiero. No, todos no queremos mal para las personas, hermanos. Queremos que todos vengan al arrepentimiento. Hay una palabra que dice que se tiene que aparecer el hijo de perdición, pero hay algo que lo está deteniendo en estos momentos. Y en 2 de Pedro dice que el Señor quiere que tú y yo y que todos los demás procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor no tarda su tardanza como muchos la tenemos como tardanza. Ya, Señor, ya te tardaste, ya ven. ¿Y estás seguro, hermano? ¿Ya te pusiste a cuentas con el Señor? Ya, Señor, ya ven, por favor. Y el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Sino Él quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. Y mira, hoy estamos cerrando con Cristo glorificado. La deidad del Señor Jesucristo, estamos viendo la figura de Él que se le apareció a Juan. Se le apareció a María Magdalena. Se le apareció a Daniel allá en el cautiverio. Se le apareció a Daniel en el cautiverio. Y hoy se nos está revelando a ti y a mí, para que sepamos que tenemos un Dios real y verdadero, y que si tú y yo desconfiamos de la iglesia, del pastor, de la iglesia, de nuestra salvación, y si crees que vamos a permanecer así porque la vida que llevamos, pues no sé si yo vaya a permanecer, hermano. ¿Sabes qué? Jesucristo no duda de ti. Porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él sabe cuál es tu deseo y tu anhelo. Y Él va a cumplir tu deseo y tu anhelo para que puedas crecer, hermano. En medio de un mundo de dificultad, en un mundo que está atravesando por cambios drásticos para la sociedad, hermanos. Pero ahí está todavía presente la iglesia. Y siempre va a estar presente gracias a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es, el que era y el que ha de venir. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque al acabar este capítulo 1 del libro de Revelación, Señor, nos muestras a Jesucristo glorificado. Te damos gracias porque hoy tenemos la seguridad en un Dios que siempre ha sido y que va a ser por toda una eternidad. No en aquellos dioses en el que el mundo confía, que tuvieron un principio y tuvieron un fin, Señor. Hoy creemos en ti, Señor, porque tú diste tu vida, Señor, y nos rescataste. Hace 2000 años moriste en la cruz, sabiendo en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo te pido por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de estos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ya estábamos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos tenía en mente. Él ya sabía que íbamos a aceptar este mensaje de salvación. Y Él ya sabía también que íbamos a pasar por pruebas y dificultades, pero que las venceríamos. Gracias por la fe en el Señor Jesucristo, y por eso las íbamos a vencer. Te damos gracias, Señor, porque nos has permanecido en esta iglesia, Señor. Que con todo y dificultades, Señor, queremos aclamarte y glorificarte y decir que tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta comunidad que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.